noches, bienvenidos a su programa La Ventana de Tycho Brahe. En esta ocasión vamos a hablar sobre el origen del universo. Para entender esta parte, la teoría más aceptada en ese momento del origen de nuestro universo es el Big Bang. Pero antes de hablar del Big Bang, hay que remontarnos a cómo nuestros antepasados veían al universo. Nuestros antepasados veían al universo de una forma completamente diferente a la cual nosotros podemos percibirla, ya que tenemos un conocimiento previo de cómo funciona nuestro universo o tenemos una manera de ver lo que sucede a nuestro alrededor. Los primeros pobladores veían cómo sucedían los fenómenos a su alrededor y le trataban de encontrar alguna explicación. Generalmente esas explicaciones no coincidían con lo que nosotros estamos acostumbrados actualmente. Ellos le daban una connotación mágico-religiosa a los fenómenos que ocurrían en su entorno. Por ejemplo, cuando veían algún fenómeno astronómico, por ejemplo, un eclipse solar, ellos le daban alguna connotación o tenían alguna idea de que el sol se estaba desvaneciendo, que el sol era engullido por la luna. De pronto veían cómo aparecía de nuevo el sol, como si la luna regresara a nuestro astro rey. Y en el transcurso del tiempo ya sabemos que eso se llama un eclipse solar. Igual en la parte de definir dónde estamos situados. Generalmente las primeras civilizaciones aceptaban la idea del geocentrismo, es decir, que la Tierra era el centro del universo observable. Y no les podemos llamar ignorantes, porque si nos ponemos en su lugar, es una forma lógica de poder entender y comprender nuestro entorno. Imagínate que estás situado en algún lugar y no tienes un punto de referencia. Estás en un llano, entonces tú eres ese punto de referencia, ese marco de referencia, y respecto a ti vas ideando y poniendo las cosas en su perspectiva. Por ejemplo, la distancia a un árbol, la distancia a otro objeto, la distancia hacia una piedra la pones con respecto a ti. Entonces, esa idea fue culminándose en lo que se llamó en su época el geocentrismo. Esta idea, principalmente emanada de los antiguos griegos, por Pitágoras, por Aristóteles, fue permeando a lo largo de los siglos. No fue hasta ya entrado el siglo XVII, XVIII, cuando se empezaron a cuestionar sobre el geocentrismo. Por ejemplo, Copérnico, Johannes Kepler, fueron uno de los primeros que empezaron a tomar datos. Tycho Brahe empezaron a tomar datos sobre lo que sucedía en nuestro universo y fueron proponiendo otras formas de observar, de ver, de entender lo que sucedía a su alrededor. En el caso de la forma en la cual se entendía el universo, no fue hasta cuando Hubble empezó a medir el corrimiento al rojo de las galaxias, de las estrellas. Fue Hubble cuando se dio cuenta, analizando los datos, que la luz que provenía de los objetos tenía un corrimiento hacia el rojo. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que estás en una calle y viene una ambulancia con la sirena encendida. Cuando esa
sirena, esa ambulancia viene hacia ti, el sonido que escuchas es con bastante frecuencia y cuando ya se aleja o se va alejando la ambulancia, empieza como a decaer el sonido. Ese es un corrimiento, una degradación que sufre la energía cuando ya se va desplazando. Eso lo puso o lo teorizó Hubble de que había un corrimiento hacia el rojo y proponiendo la idea de que el universo, o corroborando, mejor dicho, que la idea de que el universo tuvo algún origen. Ese origen nosotros lo conocemos como el Big Bang. ¿Pero qué es el Big Bang? Es una forma de entender de dónde surgió el universo. Imagínate que toda la energía, toda la masa del universo conocido está contenido en un punto infinitamente pequeño, en la cual tienes una masa, una energía de todo el universo contenido en un punto de radio cero. Y por alguna razón que se desconoce, hubo una inestabilidad que nosotros le llamamos una inestabilidad cuántica que originó que ese punto fuera expandiéndose, fuera explotando, como se dice coloquialmente, y se fue generando poco a poco lo que conocemos en el universo. Pero hay una época en la cual, después del estallido de ese punto, de esa singularidad cuántica, que nosotros le conocemos como el universo de Planck, que son aproximadamente 10 a la menos 35 segundos después de la gran explosión, antes de eso no se conoce, no se entiende realmente qué es lo que sucedió. ¿Por qué? En ese ínter, las 4 fuerzas básicas del universo, que son la fuerza fuerte, la fuerza débil, la fuerza de la gravedad y la electricidad y el magnetismo, estaban juntas. Esas 4 fuerzas estaban unidas, lo que ahorita los físicos teóricos están tratando de unificar, de tener una sola teoría que explique a ciencia cierta qué es lo que sucede en el universo. La fuerza fuerte, ustedes se preguntarán, ¿qué es la fuerza fuerte? Imagínate el modelo atómico clásico. Tenemos en el centro el núcleo en el cual están contenidos los protones y los neutrones y alrededor están girando los electrones de forma clásica, recalco. Entonces, imagínate que esos protones tienen carga positiva, 2 protones. Trata de unir 2 polos iguales de un imán y se van a repeler. Entonces, esa fuerza fuerte es la que mantiene a esos protones unidos en el núcleo. Se necesita bastante fuerza, bastante energía para hacer esa cohesión. Por eso se le conoce como fuerza fuerte. La fuerza débil es la que permite a los electrones estar girando alrededor del núcleo sin ser expelidos al vacío, sin ser expelidos al espacio. Entonces esos electrones de forma clásica, recalco, están girando alrededor del núcleo gracias a esa fuerza débil. La fuerza de la gravedad, toda la experimentamos, es la que nos permite estar parados ahorita aquí en la Tierra, es la que permite también desplazarnos concatenada con la fuerza de fricción, y la fuerza electromagnética. Para entender la fuerza electromagnética habría que estudiar a profundidad las ecuaciones de Maxwell, que él fue quien conjuntó esas 4 ecuaciones que nos explican la fuerza electromagnética, porque anteriormente se pensaba que la electricidad y el magnetismo eran manifestaciones de diferentes fenómenos. Yo he recalcado
esta situación en algunos foros, en algunas clases. Imagínate que tienes un electrón. Ese electrón tiene una carga negativa. Si ese electrón lo tienes contigo, vas a ver la carga del electrón. Ahora bien, si tú con el electrón te empiezas a desplazar, por ejemplo, en un avión, una persona que está en otro marco de referencia, por ejemplo, que está estático, y te ve desplazándote junto con el electrón, él va a ver una corriente eléctrica, va a haber magnetismo allí generada por ese movimiento de ese electrón. Entonces, con esta idea, básicamente podemos ejemplificar que la electricidad y el magnetismo conjuntas forman el electromagnetismo, que es dependiendo de dónde esté el observador con respecto a la carga. Si está con la carga o está en movimiento, va a haber esta manifestación. Entonces, al inicio del universo, estas cuatro fuerzas estaban unidas, estaban contenidas, y hasta el momento no hay una teoría que nos explique lo que sucedió en ese ínter que se conoce como el universo de Planck. Después de lo que se conoce como en el universo de Planck, ya podemos entender, aplicando la física, qué es lo que sucedió. Ya se empezaron a generar las primeras partículas elementales y se fueron aglutinando, generando subsecuentemente la materia que conocemos, la energía. Se fueron generando los electrones, los protones, los neutrones, partículas más elementales, y aglutinándose cada vez más. En esta aglutinación tuvo algo que ver la gravedad. La gravedad fue lo que permitió que esas partículas se fueran uniendo poco a poco, generando los elementos que conocemos actualmente. Estos elementos se fueron aglutinando en lo que conocemos como una nube. Esa nube, gracias al efecto de la gravedad, se fueron colapsando poco a poco hasta generar un núcleo. Ese núcleo, por efecto de la gravedad, fue generando energía. Más adelante vamos a explicar cómo es que ese núcleo genera esa energía, lo que conocemos coloquialmente como una estrella. Las estrellas fueron aglutinándose poco a poco para generar lo que nosotros conocemos como galaxias. Hay diferentes tipos de galaxias. Igual vamos a tomar el tiempo para explicar cómo es que se generan esas galaxias, cómo es que se genera una galaxia espiral, una galaxia barrada, una galaxia globular, y entender cuál es la dinámica que se percibe y se observa por medio de los telescopios y radiotelescopios. Básicamente podemos entender el origen del universo gracias a esta teoría del Big Bang. En programas subsecuentes vamos a ir analizando cada uno de los aspectos que conllevaron a este Big Bang, cada uno de los aspectos que podemos entender de las galaxias, porque les adelanto, hay choque de galaxias. Este choque de galaxias igual se puede observar. Lo que me han preguntado también mucho es sobre los agujeros negros, cómo se generan. El agujero negro básicamente es el colapso gravitatorio de una estrella muy masiva, dependiendo de la masa remanente de la muerte de la estrella, va a ser si se genera o no se genera un agujero negro. También sobre la evaporación de los agujeros negros, hay que recordar que un agujero negro no es eterno, como se pensaba anteriormente. Fue Stephen Hawking quien propuso la teoría de que el agujero negro se evapora, se muere un agujero negro. Esto tiene que ver con la generación
y aniquilación de partículas en el horizonte de eventos o de sucesos. Vamos a tocar también este tema que es de bastante interés para los jóvenes y también para las personas que se dedican al estudio de la física y en general de la astronomía. Igual tocaremos puntos de la cosmogonía de diferentes culturas, cómo veían al universo, cómo entendían lo que estaba sucediendo a su alrededor, por ejemplo, la cosmogonía maya, la cosmogonía egipcia, los sumerios, que fueron uno de los primeros pueblos que registraron el movimiento de los astros, la cosmogonía china, que ellos fueron uno de los primeros pueblos que registraron un destello en el cielo. No supieron realmente qué era lo que estaba sucediendo, pero lo registraron. Hoy sabemos que fue una supernova. Una supernova es la muerte de una estrella. La muerte de una estrella es un hecho bastante caótico, bastante explosivo. Imagínate que toda la atmósfera de la estrella cae en cuestión de segundos al centro de la estrella y todo ese material rebota y se expande a través del universo. Y eso genera una energía bastante alta que se puede percibir a simple vista o por detección de rayos X o rayos gamma. Igual me han preguntado sobre los viajes en el tiempo. Hablaremos sobre los puentes Bose-Einstein, que son unos puentes teóricos en los cuales se enlazan un agujero negro con un agujero blanco y se puede pasar de un lado a otro del universo. Igual, doblando el espacio-tiempo, vamos a explicar qué significa eso del espacio-tiempo, qué significa doblar el espacio-tiempo. Podemos desplazarnos teóricamente de un punto del universo que está a cientos de megapíxeles en cuestión de segundos, casi instantáneamente. De hecho, hay un científico mexicano que propuso una teoría que propone con fuerza electromagnética distorsionar el espacio-tiempo que está frente a nosotros para podernos desplazar a velocidades increíbles. Hablaremos igual de los límites de la velocidad. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos el límite de la velocidad, que es la velocidad de la luz, que fue propuesta ya por Albert Einstein en su teoría de la relatividad restringida, especial, y la general, que ya en la general ya interviene la gravedad, que como comentaba en un principio, esa fuerza de la gravedad es muy importante en cómo se generan, cómo se forman los objetos en el universo. Gracias a la fuerza de la gravedad tenemos una Tierra, tenemos la Luna, tenemos los planetas. Es por ello que yo invito a las nuevas generaciones, a los jóvenes, a adentrarse a ese maravilloso tema de la astronomía, que no le tengan miedo a las matemáticas, a la física. Son instrumentos que manejamos comúnmente en estas ramas de ciencia, pero es poco a poco ir adentrándonos en esos temas para motivarlos, para que vayan viendo más allá de lo que sucede en una tablet. Vayan a un libro. Un libro les puede enseñar muchas cosas. Un libro es un compendio de conocimientos que ha pasado de generación en generación. Yo les invito a tener un libro siempre cerca y leerlo. Eso nos puede abrir mucho en el conocimiento, mucho en el quehacer científico. Gracias.